Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanna Luna. Y yo sí quería decir armenio. El día de hoy les vamos a hablar sobre el pequeño análisis de la película El presunto culpable. Podemos observar que desde el principio esta película nos habla de Toño, un chico inocente que fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio. Luego de que los investigadores tomen el caso de Toño, proceden a poner cámaras en la prisión para observar el comportamiento de Toño. Pasando los días y observando el comportamiento de Toño, por fin pueden estudiar el expediente del caso. En este expediente varias cosas lo sorprendieron. Una de esas cosas es que la policía nunca probó que Toño hubiese disparado el arma, ya que en la prueba de la pólvora salió negativa. Además de eso, encontraron una lista de testigos, la cuales comprueban que Toño no estuvo en el lugar del homicidio. En este expediente varias cosas lo sorprendieron. Una de esas cosas es que la policía nunca probó que Toño hubiese disparado el arma, ya que en la prueba de la pólvora salió negativa. Además de eso, encontraron una lista de testigos, la cuales comprueban que Toño no estuvo en el lugar del homicidio. Además, encontraron una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio, pero a la policía no le había parecido una línea de investigación relevante. Luego de eso, Toño nos cuenta que vive con 20 personas en su prisión y él duerme en el piso abajo del camarote. Y al dormir abajo del camarote ellos le llaman tumba porque abajo se siente mucho frío, entonces pasa mucho frío. Luego que transcurren los días, los investigadores por accidente o por casi accidente, como le dicen ellos, descubrieron que el abogado contrincante había falsificado su cédula profesional. Eso significaba que podían solicitar un nuevo juicio. Los abogados llaman a Toño y le dicen que obtuvieron autorización para firmar el nuevo juicio, pero que lo va a volver a juzgar el mismo juez que lo condenó. Ya en el juicio le dan lectura a la declaración de Víctor Daniel, en el cual en la declaración Víctor nombra a cuatro sujetos de sexo masculino a los que lo conocen con los sobrenombres de Cruz, Elojitos y Luis, y uno de los sujetos en la cual ahora responde al nombre de José Antonio Zúñiga Rodríguez, alias El Toño o El Ar. Luego en el juicio le piden a Víctor Daniel que describa cómo era el procesado y lamentablemente Víctor Daniel no sabe qué decir y no recuerda cómo era el procesado. El abogado de Toño se exalta porque el juez ayuda a la víctima diciéndole que le diga solamente lo que recuerda, pero Víctor no recuerda nada. El abogado tilda de mentiroso a Víctor, ya que por su culpa la víctima le pueden poner hasta 50 años de prisión. ¿Cómo Víctor supo el nombre de Toño? Según Víctor, dice que los policías judiciales le dijeron el nombre de Toño. O sea que eso quiere decir que Víctor no supo el nombre de Toño. Em, o también nos quiere decir que a Toño lo habían agarrado al azar en la calle. La versión de los policías judiciales es que Víctor recordó el nombre de Toño durante un interrogatorio. Los policías decidieron salir a la calle a buscarlo y, oh casualidad, lo encontraron. Hay una contradicción muy obvia. eh, o Víctor le dio el nombre de Toño a la policía o la policía le dio el nombre de Toño a Víctor. Los testigos declaran haber visto a Toño el día domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y Víctor dice que Toño atacó a su primo a las 3 p.m., lo cual no concuerda porque del puesto de Toño hasta el lugar del homicidio hay como 40 minutos entre ida y vuelta. Entonces es como una duda que queda ahí. Bueno, el que detuvieron a Toño fue a una cuadra del mercado de la Polvorilla. Luego en esta película podemos observar que un policía anónimo declara que en ocasiones en el que el delincuente lo detienen, le tienen que inventar algunas cosas aparte de su delito que ya cometió, porque así el delincuente le van a poder tener un poco más de tiempo en la cárcel, porque al rato los abogados que defienden al delincuente, pues los liberan, los sacan y el delincuente ya se hizo un peligro para ellos y para la ciudadanía. Es por eso que en algunas ocasiones se exageran la declaración para tener
asegurados a los delincuentes y que puedan mantenerlos en la cárcel. Bueno, Se puede apreciar en la película la alta corrupción que existe en un país como México, eh, debido a que, como nos muestra la película, muchos de los oficiales arrestan a cualquier persona y lo incriminan para poder dar como a ver que están cumpliendo su función, entre comillas. Esto puede generar como se ve en, como se ve en el caso de la película, que se puede enviar a un hombre inocente por más de 20 años preso por un crimen que no cometió y por el, solamente el impulso de los policías de querer incriminarlo, como se dio en el caso del primo de la víctima, que lo hicieron mentir para que dijera que Toño fue el que mató a su primo. Y al final se puede apreciar cómo Toño lo encara y le dice si él en algún momento lo vio dispararle, a lo que el primo de la víctima no sabe cómo responder y le dice que si bien no pudo ver cómo murió o quién le disparó a su primo, vio, o sea, escuchó un disparo que fue el que mató a su primo. Siguiendo con esto, el abogado, gracias al testimonio del primo de la víctima, que fue quien dijo que no vio que Toño le disparó a su primo, se pudo conseguir su libertad y poder volver con su familia, que vendría a ser ya su esposa y su bebé. También la libertad de Toño se pudo conseguir gracias a las declaraciones hechas por Víctor, que vendría a ser el primo de la víctima, quien 2 horas después de haberse cometido el crimen, declaró y culpó a Luis, a Ojitos y Cruz como los culpables del homicidio. Y tiempo después se arrestó Toño, a lo cual en la película nos muestra que el primo dijo que él no sabía que Toño estaba pasando por esas pruebas. Y gracias también al valor que tuvo Toño, al preguntarle directamente si él vio que, que él precisamente le disparó a su primo. ujú. A lo que Víctor respondió que no, que si bien escuchó un disparo y que su primo falleció, no vio quién fue el que disparó el arma. Vamos a explayarnos. Am, ¿Qué vamos a decir? a ver, ya. A ver. Así, Este es un caso que no solamente se puede ver en un país como México, porque corrupción hay en los diferentes países de Latinoamérica, de como Latinoamérica. Claro. Corrupción hay en los diferentes países de Latinoamérica, eh, que obviamente muchas veces no se saben. Casos como el de Toño, que milagrosamente pudo salir de prisión, que si bien la policía hubiera tenido el afán de hablar con el primo, ofrecerle un trato, como muchas veces se ve, dinero o cualquier cosa, pudo haber metido a un hombre inocente casi más de 20 años preso por un crimen que no cometió. Y es algo que se ve día a día en los diferentes países, pero que muchas veces se calla por temor o que reciben amenazas, como en el caso de Toño se ve que lo amenazaron. Siguiendo con esto, también se puede apreciar que si bien Toño era inocente y todo el mundo lo sabía, hasta el mismo juez, le complicaron las cosas, le complicaron el caso porque le pusieron ¿cómo se llama? O sea, tomaré. Eh, ya, el juez que debería dar el veredicto fue el mismo juez que lo condenó.
lo cual es un poco complicado, o sea, hace un poco complicado el caso de probar su inocencia y que salga en libertad, ya que si él le ponen al mismo juez que al inicio lo condenó, a pesar de que no tomó en cuenta los testigos que dicen que lo vieron a Toño mucho antes del homicidio, ¿qué sucedería ahora cuando está defendiéndose para demostrar su inocencia? Nos contó en la película que él dormía en el piso y vivía en situaciones deplorables porque nos especificó que aunque él limpiase su cuarto, estaría lleno de cucarachas. Am, una de las causas, como ya mencionó mi compañera, era las condiciones deplorables en las que vivía Toño. Otra también era el abuso que se cometía cuando la Había esposa registro. de iba a visitarlo. La señora nos cuenta que al momento de ingresar las visitas recibía una revisión de todo el cuerpo que hay en prisión, pero nos dijo que en ese momento muchas veces la manosearon y eso es un acto también deplorable que se puede vivir y ella como mujer dijo que se sentía humillada y que tenía que aguantarlo porque tenía que ver a Toño, que era su esposo, que aún siendo inocente, estaba preso. Am, También lo que se puede apreciar en la película es la alta corrupción que se puede ver en el sentido de que en el expediente del caso de Toño, solamente había la decisión del juez, no había lo que sucedió en la sala, lo que dijeron los testigos que supuestamente lo habían visto, los titubeos, ni nada. Prácticamente la sentencia, el documento de la sentencia de Toño era una copia de la sentencia anterior que había atendido ese juez. Un juez que ya lo había culpado antes, a pesar de que había testigos que dijeron que estaban con él, que lo habían visto mucho antes del asesinato y todo eso. Ignoró todo eso y aún así lo condenó. Bueno, esto ha sido todo nuestro análisis de la película Presunto Culpable. Gracias por vernos.